El resultado nos dice que si tenemos B, un F espacio vectorial de dimensión finita, N, y consideramos un subespacio, W, entonces cualquier base de W va a ser subconjunto de una base de B. Entonces una base de un subespacio se puede completar a una base del subespacio grande. Bueno, entonces sabemos que como la dimensión de B es N, es finita, probamos en resultados anteriores que los subespacios van a tener dimensión finita. Y no solo eso, sino que aparte va a estar acotada por la dimensión del espacio grande. Entonces, muy bien. Queremos ver que cualquier base de W es subconjunto de una base de B. Entonces consideramos S una base de W. Entonces, vamos a tomar beta una base de B. Sí, las podemos tomar porque son de dimensión finita. Tanto B como W, entonces la vamos a tomar así. Muy bien. Ahora, esta base S de W en particular es un conjunto linealmente independiente. Y nosotros probamos que si eso pasa, si tienes un conjunto linealmente independiente, entonces va a existir un subconjunto de la base beta que fijamos desde el inicio, con n menos m elementos, tal que al unir me va a dar una base de B. Sí, esto ya lo habíamos probado, y de eso se desprende este corolario. Muy bien, vamos a usar este corolario para el siguiente resultado. Este resultado nos dice que si tienes un espacio vectorial, B sobre un campo F, y tienes dos subespacios, W1 y W2, supongamos que el subespacio grande tiene dimensión finita n, entonces hay una forma de poder calcular la dimensión de la suma de W1 más W2. ¿Y cuál es la forma? Pues hay que sumar las dimensiones de los respectivos y hay que quitarle la dimensión del subespacio, que es la intersección. Muy bien. Les voy a platicar cómo es la prueba. Primero, antes de empezar, tenemos que fijarnos en esto. La dimensión es finita, la dimensión es n. Y por el resultado que vimos la clase pasada, pues vimos que cualquier subespacio va a estar acotado a su dimensión por n, en este caso. Entonces, tanto W1 más W2 tienen dimensión finita y está acotada por n, W1, W2 y también W1 intersección W2, todos estos espacios que aparecen aquí van a estar acotados su dimensión por n. Muy bien. Entonces, la demostración, ¿cómo es? Vamos a considerar primero, nos vamos a fijar en la intersección de W1 y W2 y vamos a tomar aquí una base, digamos de dimensión K, y sabemos que K va a ser menor que M, menor o igual. Muy bien. Por el resultado anterior, nosotros vimos que cualquier base de cualquier subespacio es subconjunto de una base del subespacio grande. En este caso, lo que vamos a hacer va a ser completar de dos formas. Como esto en amarillo, lo que está aquí en este subconjunto es una base de la intersección, y la intersección se mete en W1 en particular, entonces este pedazo se puede completar a una base para W1. Y por otro lado, este subconjunto beta 0 se va a completar a otra base para W2, que es lo que escribo aquí, en esta parte, en la parte de la derecha. Y nada más vamos a denotar por R la dimensión de W1, por K la dimensión de la intersección y por S a la dimensión de W2. Entonces usamos el corolario anterior para completar así. Y lo que vamos a probar es que justo si tomas los tres pedazos, B0, B1 y beta 0, beta 1 y beta 2, entonces esa unión te da una base del espacio W1 más W2. Muy bien. Bueno, para probar que esto es una base, pues tendremos que probar dos cosas, que genere y que es linealmente independiente. La parte de que genere es muy fácil, ¿no? Porque si consideramos un elemento aquí, en W1 más W2, sabemos que tiene esta forma. Es un elemento en W1 más un elemento en W2. Pero cada uno, W1 está en W1, en el subespacio W1. Entonces este W1 se va a poder escribir como una combinación de beta 0, de elementos de beta 0 unión beta 1. Y este W2 se va a poder escribir como un elemento, una combinación de beta 0 unión beta 2 de elementos en este conjunto. Es decir, W1 va a estar en el generado de este conjunto, beta 0 unión beta 1, y W2 va a estar en el generado de beta 0 unión beta 2. Bueno, si tomamos las respectivas combinaciones,
y las juntamos, pues al final nos va a dar una combinación que va a tener elementos de beta 0, beta 1 y beta 2. Entonces, cualquier elemento que esté en la suma se va a poder escribir como una combinación de este conjunto que aparece aquí. Es decir, cualquier elemento en la suma va a estar en este generado. Por lo tanto, tenemos que este conjunto, pues sí, en efecto, va a generar a la suma. Muy bien. Ahora, lo que tenemos que ver es que es linealmente independiente. Bueno, para probar que es linealmente independiente, pues tenemos que tomar una combinación lineal arbitraria que nos esté dando el 0 vector. Muy bien. Va a ser una combinación de elementos beta 0, beta 1 y beta 2. Lo que voy a hacer es, voy a acomodar, ¿sí?, todo lo que esté, toda la combinación que sea con elementos de beta 0, le voy a llamar B0. A la combinación que tiene elementos solo de beta 1, le voy a llamar B1. Y a los que tienen la combinación de elementos de beta 2, le voy a llamar B2. Entonces, esta combinación la voy a poder reescribir de esta forma. Ok, bueno. Haciendo aquí un despeje, pues obtenemos que menos beta 2 es igual a beta 0 más beta 1. ¿Sí? Solo paso este para acá. Ok, pero a ver, del lado izquierdo es un elemento en beta 2. Del lado derecho es un elemento que tiene que es una combinación lineal de elementos de beta 0 unión beta 1. Pero beta 0 unión beta 1 era una base de W1. Entonces quiere decir que al tomar la combinación, pues lo que está a la derecha va a ser un elemento en W1. Entonces este elemento está tanto en W2 como en W1. Ok, pero la intersección era beta 0 en una base para la intersección. Entonces este elemento, el que está aquí abajo, yo lo voy a poder escribir como una combinación lineal de esta forma, donde aquí aparecen los elementos que tomé de beta 0. Sí, todos los x y estaban en beta 0. Ok, entonces, lo que voy a hacer es que voy a cambiar este beta 2, este B2 de esta forma, en la combinación original. Entonces, mi combinación era B0, aquí aparecía B1, lo que está aquí en rojo, y después B2, entonces la cambio, y ahora me va a aparecer una combinación, ¿sí?, donde aparecen los elementos de la combinación van a ser los x's y los y's. Ok, pero entonces esta es una combinación que tiene elementos de beta 0 y de beta 1. Y yo sé que la unión de beta 0 con beta 1 era una base de W. Y esta combinación me da el 0. Como beta 0 unión beta 1 era base de W, entonces todos los escalares que aparecen en esta combinación tienen que ser 0. En particular, pues todos los que acompañan a los y's. ¿Sí? Entonces de aquí obtengo que B1, B2, hasta BK, todos son 0. ¿Ok? Pero a ver, ¿cómo era mi combinación original? Era 0 de B es igual a B0 más B1 más B2. Y obtuve que todos los coeficientes aquí, todos los BI son 0. Entonces todo este término se elimina, ¿no? Se anula, ya no aparece. Entonces, mi combinación original se puede reescribir de esta manera. Y bueno, de nuevo, aquí voy a volver a usar la notación que usé al principio. Esto se puede escribir como esta combinación lineal. Pero aquí me aparecen otra vez elementos de beta 0, una combinación de elementos de beta 0 y una combinación de elementos de beta 2. Pero beta 0 unión beta 2 era una base de W2. Y estoy teniendo una combinación que me está dando el 0 de B. Entonces cada coeficiente tiene que ser 0 porque las bases son linealmente independientes. Entonces ya con esto estoy obteniendo que todos los AIs son 0, todos los CIs son 0 y todos los BIs serán 0 por todo lo anterior. Entonces obtuve que todos los coeficientes son 0 de esta combinación original, ¿no? Entonces estoy obteniendo que en efecto la unión de estos tres es linealmente independiente. Y como ya vi que genera, entonces ya va a ser base. Ok, entonces ya obtuve con mis subespacios una base para la suma de W1 más W2. Entonces, ¿cuál va a ser su dimensión? Sabemos que la dimensión pues va a ser la cardinalidad de esa base. ¿Y cuántos elementos tiene la base? Bueno, beta 0 tenía K, beta 1 tenía R menos K,
y beta 2 tenía S menos K. Hacemos las cuentas y en efecto nos va a salir que es R más S menos K, y cada uno, R era la dimensión de W1, S era la dimensión de W2 y K era la dimensión de la intersección. Por lo tanto, pues el resultado es cierto. Muy bien. Entonces vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, vamos a considerar estos dos subespacios. A ver, alguien me hizo una pregunta, ¿verdad? Déjenme checar. ¿Por qué se toman los subíndices R menos K y S menos K, Julia? Ah, ok. Es que en un principio, cuando les hice el dibujo del esquema, yo dije B0 va a ser la base para la intersección. Y dije va a tener K elementos. Nada más usé esa anotación. Y entonces beta 1 es quien completa para W1, para el subespacio W1. Yo puse que la dimensión de W1 era R. Entonces, para que alcances el R, si ya tienes K, aquí tienes que agregar R menos K elementos en beta 1. Por eso cuando hago el cálculo, aquí adelante, la cantidad en beta 1 es R menos K elementos. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a ver un ejemplo, a ver si con esto nos queda un poco más claro. Vamos a considerar ahora dos subespacios. Les voy a poner W1 como subespacio, el que tiene solo la primera entrada libre y las otras dos son 0. W2, la que tiene la última entrada 0. Y ya, muy bien. Entonces lo que podemos ver es que W1 está contenido en W2. Más o menos en este dibujo lo traté de explicar. Ok, entonces, ¿qué pasaría con la intersección? Si W1 está contenido en W2, la intersección nos da el más pequeño, W1. Y la intersección tiene dimensión 1. Podemos tomar cualquier vector que esté aquí en la recta, que no sea 0, y ese va a generarnos. Muy bien. Y ahora, la suma, ¿cómo nos queda? La suma, como W1 está contenido en W2, cuando tomamos la suma, nos va a quedar W2. Entonces, la dimensión de la suma, por otra parte, va a ser 2. Entonces, el teorema, ¿qué nos dice? ¿No? Nos dice, la dimensión de la suma va a ser igual a todo esto. Pero W1 tiene dimensión 1, como les había comentado. Se pueden tomar un vector aquí, no 0, y el generado les va a dar todo W1. W2 lo podrían generar con los primeros dos vectores canónicos, el 1, 0, 0 y el 0, 1, 0. Entonces, W2 tiene dimensión 2. Entonces nos queda aquí W1 tiene dimensión 1, W2 tiene dimensión 2. Y la intersección, ya vimos que era W1, entonces tiene dimensión 1. Entonces, al hacer las cuentas, pues nos diría el teorema, la dimensión de W1 más W2 es 2. Y eso es algo que ya habíamos notado, ¿no? Así sin hacer las cuentas. Por lo tanto, el resultado es cierto y se tienen algunos ejemplos como estos.